La verdad que agradezco el mimo, el abrazo para ambos y para darnos un gustazo en este martes 21 de diciembre, Bien, verano. aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires, para saludar al entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, del señor Gustavo Alfaro, de un amigo de la casa que tiene memoria, que las luces de la calle Corrientes no lo obnubilan, a pesar de estar muy cerca de un objetivo mundial. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer de saludarte. Hola, Quique, ¿cómo están? Horacio, un placer escucharlos. Ariel, la verdad que lindo volver al país y estar con ustedes, ¿no? Que la verdad que uno lo extrañaba en algún punto, pero bien, disfrutando de este tiempo. Siempre espalda con espalda, hombro a hombro, codo a codo, a pesar de las dificultades, acá estamos. Hay que tener memoria, Quique, Hay que tener siempre. memoria, siempre. Horacio sabe esto, hay que tener memoria. Hay que tener memoria, exactamente. Bueno, a ver, estás en una situación, una posición privilegiada en la tabla de las eliminatorias, 6 puntos cuando restan 2 en disputa, recién lo hablábamos fuera de cámara, en el corte. ¿Apelaste a un matemático para saber con cuántos puntos estás en el próximo Mundial de Qatar? Sí, a ver, estamos en una situación de privilegio porque fue muy buena la fecha que jugamos en noviembre. Tuvimos la posibilidad de ganar en Venezuela y fundamentalmente ganar el partido en Chile. Más que nada porque Chile venía en una franca remontada, tratando de recuperar, había ganado en condición de visitante su partido en Paraguay, y eso lo posicionaba en una situación de expectativa, había sumado bien en la fecha anterior, en la triple fecha de octubre, y sabíamos que nosotros llegamos a ese partido con 4 puntos de distancia, y si bien ningún resultado nos modificaba el tercer puesto, sabíamos que era clave ese enfrentamiento, porque estabas en una instancia donde no únicamente lo que sumás lo sumás vos, sino lo suma el rival, y más que nada un rival directo, como el caso de Chile. El haber ganado ese partido también nos colocó en una situación de expectativa muy linda, a 6 puntos de 2 equipos, a 7 de otros 2, muy cerca con otros, más que nada en un final donde todo está muy abierto y donde todos tenemos que jugar con todos, donde ya Argentina y Brasil han marcado la pauta de que ya están en el próximo Mundial, que son los rivales que nosotros tenemos en condición de local dentro de los 4 que esto nos quedan, pero esta distancia que es buena en puntos, o esta distancia también de diferencia de goles, que es buena también en favor nuestra, no es decisiva. Es un buen punto de partida, pero sabemos que tenemos por delante en la próxima fecha recibir a Brasil, tener que visitar a Perú, es algo complejo también, y esperemos hacerlo más difícil, ¿no? Que estamos hablando permanentemente con los jugadores, mientras chateamos, mientras hablamos con ellos, de que lo más difícil es cerrar en un campeonato de esto y clasificar a una Copa del Mundo. Estamos bien, pero falta lo más complejo y lo más difícil, que es cerrar, más que nada teniendo en cuenta que nuestro equipo está formado fundamentalmente o mayoritariamente por jugadores jóvenes. ¿Y los puntos cuántos son? Los puntos, o sea, siempre 27 te da la chance de saber que clasificás directamente. Yo creo que con 26 y la diferencia de goles que nosotros tenemos, más allá de que hay que jugar contra todos los rivales, es como que ya te pondría en una posición difícil de poder sacar ese lugar entre los 4 primeros. Pero obviamente que 4 son seguros, pero creo que 3, y sosteniendo la diferencia de goles, también te ponen en una muy buena posición. Ariel, Horacio, ya pueden saludar a Gustavo Alfaro. Bueno, gracias Quique, gracias Gustavo. La verdad que yo haga la primera pregunta no tiene mucho sentido. Cuando después de la primera fecha, acá alguien te daba ya en el Mundial. Le faltan 3, dice. 3,5 por lo que está diciendo. Y en ese momento tenía 0 de 3. Tenía 0 de 3. ¿Y vos qué le viste? Y yo vi que un equipo, porque se lo había criticado mucho a Alfaro, de que cuando estuvo en Boca, que era muy defensiva la cuestión. Yo vi que en el segundo tiempo el equipo ecuatoriano jugó de manera tal que jugó mejor que Argentina. Contra Argentina en la Bombonera. Contra Argentina en la Bombonera. Y yo dije, este equipo va al Mundial. No solo lo dije ahí, sino lo dije al aire. Este equipo va al Mundial. Como por supuesto siempre ocurre, todos se rieron. ¿Y quién ríe después? El que ríe último, ríe mejor. Ríanse juntos, Gustavo. No. Todavía Horacio no. lo respeto mucho. No, lo respeto mucho. O sea, me hicieron llegar ese comentario de Horacio. Lo valoré mucho. Digo, bueno,
yo también quedé, o sea, todos interiormente, más allá de que a nadie le gusta perder y en el debut de una eliminatoria, con Argentina en la cancha de Boca y todo lo demás, nos dejaba sabor a poco. Yo digo que fue una demostración de que, más que nada lo que hablábamos, ¿no? Porque lo hablamos en el entretiempo, que íbamos perdiendo 1-0, de animarse a jugar más arriba, de animarse a jugar más alto, porque teníamos la capacidad y la velocidad para poder jugar más alto, porque teníamos jugadores con desequilibrio, y en aquel momento con la entrada de Ángelo Preciado y de Gonzalo Prata ganamos una profundidad en el sector derecho que nos hizo jugar 10-15 metros más adelante y jugar más cerca del arco de Argentina. Y eso nos dio la sensación de que si lo habíamos podido hacer contra Argentina, que obviamente uno sabe que si bien las eliminatorias hay que jugarla, pero uno sabe que Argentina y Brasil, si no pasa nada raro, estarán en los mundiales por la jerarquía que tienen. Si uno lo había podido hacer de igual a igual en condición de visitante, era lo que uno debía tratar de hacer. Y bueno, el desafío fue demostrarlo a la fecha siguiente cuando enfrentábamos a Uruguay en Quito, y bueno, se le ganó un partido 4-2 muy bien, que se le iba ganando 4-0 hasta el final del partido, y en tiempo de descuento nos metieron 2 goles de penal. Entonces ahí es donde el equipo se dio cuenta de que como punto de partida tenía la ilusión de lo que dijimos desde el primer día, ¿no? Tratar de jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia, y eso es lo que tratamos de hacer en esta eliminatoria. ¿Viste cómo es este tema de las etiquetas, ¿no? En las que todos alguna vez entramos para el análisis? ¿Vos creés que el análisis ese sobre tus equipos era injusto cuando hablábamos tantas veces de que tus equipos tendían más a lo defensivo que a lo ofensivo? ¿O decís, ha pasado el tiempo, estoy en otro momento y he encontrado otros jugadores? Porque la verdad la selección de Ecuador tiene laterales que pasan permanentemente, volantes que son ofensivos, los que están por adentro tienen manejo, llegada, definición, y ni hablar los puntas. Es decir, ¿reconoces que pudo haber habido un cambio, o lo que crees que estuvo siempre mal fue el análisis? No, uno es respetuoso de las opiniones, ¿no? Más que nada, yo digo, podemos tener disidencias, podemos ver el fútbol de distinto modo, hay cosas que para nosotros son prioritarias y por ahí para el periodista no, analiza otro tipo de factores. Yo creo que un equipo de fútbol es un contexto de un todo, y hay que ver cuál es el punto de partida desde donde se hace un análisis. Entonces yo digo que para mí el mejor entrenador es aquel que encuentra la estructura que mejor contenga las individualidades que tiene, y yo en este sentido al entrenador lo comparo como el inquilino de una casa o de un departamento, ¿no? Vos rentás un departamento, rentás una casa, y yo, si soy un buen inquilino, te la tengo que devolver mejor de lo que yo recibí. Y si yo te la devuelvo con las paredes manchadas, con la tapa del baño rota, con las puertas marcadas, entonces yo no soy un buen inquilino. Ahora yo te la devuelvo pintada, con el jardín arreglado y todo lo demás, entonces yo fui un buen inquilino. Yo tomé prestado un equipo y te lo devuelvo. Entonces yo digo que las cosas hay que evaluarlas en su punto de partida y en el final. Y ahí es donde se hace la evaluación. Hay veces que tenemos la oportunidad de tener los tiempos y hay veces que no, porque muchas veces nosotros corremos detrás de los resultados, el dirigente corre detrás de los resultados y no te permite terminar un proceso de trabajo. Y no existe hoy ese equipo que empieza ganando y termina ganando. En ese sentido, en todos los equipos que me ha tocado, en la mayoría que me ha tocado trabajar, me tocó tomarlo en épocas de crisis, en situaciones de crisis, desde pelear un descenso. Tomar una selección como la de Ecuador es una cosa muy particular, porque tiene la altura de Quito y el llano de Guayaquil. ¿Vos cómo vos mismo te acostumbraste a elegir para jugar en la altura determinados jugadores? Porque yo estuve un par de veces en Quito y yo sentí la altura ampliamente y no juego al fútbol. Sí. Los jugadores que tenés, la mayoría son de Quito, la mayoría son, bueno, también que juegan en Europa muchos, y ya se acostumbraron a otra cuestión, o son de Guayaquil. ¿Cómo haces para elegir la aptitud de los jugadores según la altura o no la altura? Mirá, ese también es un dilema, Horacio. En algún momento me tocó ir a jugar con Boca contra Liga de Quito en cuarto de final de Copa Libertadores. Yo me acuerdo que llegué 3 días antes y me acusaban de que había quemado los libros, porque lo habíamos hablado con fisiólogos y me decían,
Ah, cierto. De eso, me que, acuerdo. porque la altura de Quito no es lo mismo que la altura de La Paz o la altura del Distrito Federal o la de Bogotá o la de Cochabamba. Entonces, lo que sí digo es que la altura se siente. La altura de Quito es una altura que se siente y es una altura que no sofoca, como sofoca la de La Paz. Vos vas a La Paz, haces un pique y tenés que volver caminando porque no te entra aire por ningún agujero. Entonces tenés que volver, ahí es donde vos decís, yo tengo que partir el equipo. Una parte del equipo se tendrá que dedicar a defender y una parte del equipo se tendrá que dedicar a atacar, porque si yo quiero atacar y defender en bloque, o sea, no hago ni una cosa ni la otra. La altura de Quito te permite otro tipo de estrategia, si se quiere, porque no es una altura que te sofoca, sí se siente. Por eso cuando yo había llevado a los jugadores de Boca, los llevé antes para que sientan lo que era el efecto de la altura, pero que de pronto la velocidad de la pelota, porque la pelota vuela de otra manera, o sea, no te agarra los efectos que de pronto la pelota cae rápido en la zona del primer palo, sino que vuela más, entonces la manera de pegarle la pelota en la altura es distinta a la de pegarle en el llano. Claro. Ahora, los jugadores míos sienten la altura como lo sienten cualquiera de los jugadores que vienen a jugar a la altura de Quito, porque no tengo jugadores que juegan en la altura. Ajá. Son muy pocos los jugadores que juegan en la altura de Quito que están para jugar una eliminatoria. Y para mí, el buen equipo, o sea, lo que yo le decía a los jugadores, muchachos, yo estoy cansado de escuchar que vienen a jugar contra la altura de Quito, no, vienen a jugar contra Ecuador. Vamos a demostrar que hay un equipo detrás de la altura de Quito, vamos a demostrar que hay un equipo detrás de lo que es Ecuador. Y yo no tengo ningún problema de jugar en Guayaquil, de jugar en Quito, de jugar en Cuenca, de jugar en donde sea, porque tenés que tener un equipo preparado para ese aspecto. Ahora, después, lo que sí tengo la ventaja es que los jugadores ya entienden de qué se trata la altura, ya entienden de qué manera se manejan los tiempos, cuándo se siente la altura, la velocidad de la pelota, lo que tenés que hacer, pero nos ha pasado partidos que en algún punto nosotros también sentimos el efecto de la altura y el rival te lo hace sentir también. Entonces, yo digo que es una condición más que tiene esta eliminatoria, compleja, difícil, pero que para poder hacerlo, porque yo lo analizaba, Horacio Ariel lo analizaba también, que era lo que había tenido Ecuador en las anteriores eliminatorias para ir a los mundiales. La mayoría de los jugadores jugaban en Quito. La mayoría de los jugadores jugaban en Quito. Entonces, eso marcaba una diferencia desde la postura física. Ahora, de pronto, a mí me pasó en los primeros 4 partidos que pusimos, Moisés Caicedo, Ángelo Preciado, empezaron a jugar, tenían poquitos partidos en la selección y en su equipo, y al ver el rendimiento de los jugadores en la selección se los llevaron a Europa. Entonces ya no están habituados a jugar Claro. en la altura. Entonces, en ese aspecto uno tiene que ir acomodándose a ese tipo de situaciones. Y después también aprender en ese tipo de... Teníamos nuestras discusiones, no, de pronto a la altura hay que salir a sofocar al rival, hay que salir a atacarlo, no dejarlo respirar, desgastarlo para que en definitiva lo sienta. Está bien, pero los míos también se desgastan. Y después me quedo parado, no corro para atrás, no corro para adelante, no puedo rendir tampoco. Entonces es un dilema también el planteo en ese tipo de escenarios. Ahora, sí, de la misma manera que nos vamos acomodando, yo también voy administrando y conociendo las cuestiones particulares que tiene la altura como para saber que es algo que puede influir en el desarrollo del partido, pero que no va a decidir el desarrollo del partido. Nos llevan a jugar a Barranquilla. En Barranquilla hace 40 grados a la sombra, con la humedad que hay y no se puede respirar. Entonces hay que saber dosificar también la energía en el calor de Barranquilla, o en Asunción o en ese tipo de situaciones. Entonces ahí donde yo digo que cada lugar tiene su complejidad y tiene su particularidad, pero con eso no ganás, porque si no, de pronto, si es una cuestión de altura, y Bolivia hubiese ido a todos los mundiales, Seguro. si Claro. es por la altura, por ganar un Claro. partido. Entonces creo que es algo complejo, pero de pronto Argentina ganó en la altura de La Paz, Ecuador ganó en la altura de La Paz, de pronto Colombia empató en la altura de La Paz, y de pronto a otros equipos le costó, como le costó a Venezuela, le costó de pronto a Uruguay. Porque es complejo jugar en la altura de La Paz. Claro. Me pego con la última. A ver, ya pasaron 2 años de tu contrato finalizado en Boca. Si volverías a ser técnico de Boca, ¿tomarías las mismas decisiones?
¿Te arrepentís de algo? ¿Hubieras resuelto de otra manera algunas situaciones? A la distancia, a 2 años de ese vínculo que se terminó. De lo que es el mundo Boca, que esto me lo marcaba Nico, me lo marcaba Daniel Angelici también. Cuando yo dije, o sea, después de la eliminación de River, cuando me preguntan a mí si a mí no me renuevan el contrato, o sea, me decían si yo consideraba que me tenían que renovar el contrato. O sea, es una pregunta que yo no puedo responder. O sea, yo no debo responder ese tipo de situaciones. Entonces, y me decían si de pronto Boca no te renueva el contrato, que hacer, bueno, voy a volver a mi casa y recuperaré mi vida, porque Boca te somete a un montón de cosas, y bueno, es así, de la misma manera que el día que me vaya de Ecuador me iré y es como que volveré a ser Gustavo Alfaro, el ser humano común y corriente, pero hoy yo voy a Ecuador y cualquier cosa que diga tiene una repercusión que después del presidente de la Nación, al que más escuchas, más que nada en épocas de eliminatoria, al técnico de la selección. Entonces, yo digo que así ahí donde uno tiene, por más experiencia que tenga, uno tendría que tener una capacidad de tener una mayor comprensión de la repercusión que a veces puede una mala interpretación de llevar a las cosas que uno dice. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.